salmo del buen pastor. Amén. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Amén? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días, por interminables días. Amén. Qué bueno es el Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. Vamos a alabar a ese Señor tan bueno. Aleluya. Sí, un momentito para ponerlo en vibrar. ¿Qué pasó? Ponerlo en vibrar, no vaya a ser que... ¿Me bajaste del cielo ahora mismo? Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad, y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí. Aleluya. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar En el nombre de Jesús. tu hermosura y santidad. Amén. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad, y decirte te amo, y decirte te adoro, Dios, y decirte te amo, y que eres todo para mí, y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí, y que
Aleluya. Qué bueno eres, Señor, para con nosotros, tu pueblo. Recibe nuestra alabanza en esta noche, Señor. En verdad que te amamos, que te adoramos, porque la verdad es que tú nos has amado primero. Y tu amor no fueron palabras, fueron hechos. Enviaste a tu propio Hijo a morir por nosotros, para pagar la culpa de todos nuestros pecados, para que nos vieras a través de la sangre de Jesús y pudiésemos estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tanto amor con que nos has amado, con que nos amas y nos seguirás amando. Bendícenos con una profunda comprensión, Señor, de tu palabra, que podamos entenderla de verdad, para que podamos vivirla y aplicarla a nuestras propias vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Siéntense, mis hermanos. Gracias, Pastor Andrés. Bueno, darle el pésame a nuestro hermano Oscar Sánchez y a su familia por el fallecimiento de su papá, y desearles que se animen y que sigan adelante en la lucha. Amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno y sabe lo que es mejor para nuestras vidas y para aquellos a los que amamos. Amén. Como dice la palabra del Señor, hay cosas que son difíciles de comprender para nosotros, pero muere el justo y no hay quien entienda que del mal fue quitado, ¿verdad? Así que qué bueno que podemos confiar plenamente en el Señor. Amén. Bueno, la semana pasada nos quedamos hablando de la defensa que hacía Pablo de su ministerio y de su derecho pues a tener esposa y sostenimiento por causa de su servicio a Dios y a la iglesia, ¿verdad? Estábamos en 1 Corintios capítulo 9 y estamos hablando de estos temas. Así que vamos a seguir hablando de este tema. Hoy vamos a profundizar un poquito más en la cuestión del sostenimiento pastoral, ¿no? O del sostenimiento de los ministerios, ¿no? Es evidente que actualmente se han cometido multitud de abusos en esta área, ¿verdad? Hay sin duda demasiados falsos pastores, falsos siervos de Dios, que han mal usado las Sagradas Escrituras en beneficio propio y han presionado al pueblo, han exprimido, podríamos decir, o están exprimiendo al pueblo de Dios por codicia. Esto es una realidad que la iglesia actualmente está padeciendo en todo el mundo. Realmente en todo el mundo esto está ocurriendo, ¿verdad? La gente abusa de la confianza que el pueblo de Dios deposita en el ministerio pastoral y se aprovecha de esa confianza para robarle al pueblo de Dios. Esto ha provocado que en el último año se haya levantado un movimiento antidiezmos. Existen multitud de páginas de internet donde se habla así, movimientos antidiezmos. Ya se están haciendo hasta, como decía yo la semana pasada, manifestaciones públicas, con pancarta y todo, ¿no? Contra el diezmo, tratando de enseñar a la gente que el diezmo no es una obligación para el cristiano, sino que era parte de la ley de Dios del Antiguo Testamento. Pero como todo extremismo, engendra nuevos extremismos. El abuso que los falsos pastores han hecho de este tema ha llevado, eso es un extremo, ha llevado que parte de la iglesia ahora se vaya al otro extremo. Y ahora criticando el tema del diezmo, no solamente se critica el tema del diezmo, sino ya en sí el hecho se denigra el ministerio
El ministerio pastoral está ahora mismo peor valorado que nunca antes. De hecho, hay quien ya habla de que los pastores, si quieren vivir, que vivan de su propio trabajo, además de servir a la iglesia. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema, vamos a escudriñar las Escrituras, porque ese es el gran problema que lleva a los extremos, tanto de un lado como del otro. El desconocimiento de la voluntad de Dios, el desconocimiento de la verdad. Pero damos gracias a Dios de que tenemos la palabra de Dios, que es el manual que Él nos ha dejado para que sepamos cómo debemos conducirnos. Y es en este manual que debemos encontrar esa dirección clara, sencilla y específica para nuestras vidas. Así que a través de la palabra Dios nos enseñará que, a pesar de que existen, es verdad, que existen falsos pastores y falsos maestros que por codicia hacen mercadería de la fe, no es menos cierto que existen verdaderos siervos de Dios que sirven por amor a la obra, por amor a Dios y por amor a la iglesia, y que esos siervos son dignos del sostenimiento, porque así lo enseña la Sagrada Escritura, y que ese sostenimiento lo tiene que sufragar la iglesia, ¿ok? El pueblo de Dios. Pero vamos a ir parte a parte. La semana pasada nos quedamos en el versículo 6, ¿verdad? Cuando Pablo decía, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Y explicábamos que no se refería a no trabajar, no hacer nada, sino a no trabajar en algo secular, en otra labor diferente a la predicación y la enseñanza de la palabra. Es decir, se trataba de no trabajar en áreas no relacionadas con el ministerio pastoral, ¿verdad? Y vamos a leer los versículos desde el 7 hasta el final, otra vez. Porque desde el 7 vamos a leerlo hasta el 9 primero. Vamos a ir por parte. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y pregunta Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Bueno, como ustedes saben, al principio, en el versículo 1, comienza Pablo haciendo 4 preguntas retóricas que exigían una respuesta positiva. Las 4 preguntas que hace el apóstol Pablo en el capítulo 9, versículo 1, requieren un sí como respuesta. No soy apóstol, sí. No soy libre, sí. No he visto al Señor Jesús, a Jesús el Señor nuestro, sí. No sois vosotros mi obra en el Señor, sí. Pero ahora en el versículo 7 va a hacer 3 preguntas que requieren una respuesta negativa. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nadie. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Nadie. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Nadie. Es decir, estas preguntas son de respuestas negativas. Pero aquí Pablo nos está poniendo 3 ejemplos. ¿Qué 3 ejemplos son? A ver, ¿cuál es el primero? No. El primero es el soldado. El segundo, el agricultor, ¿no? Y el segundo, y el tercero, el pastor. 3 ejemplos sencillos de la vida cotidiana que la gente de su tiempo conocían perfectamente porque los veían. ¿Ok? Ahora, estos 3 ejemplos, ¿qué relación tienen con el tema del sostenimiento ministerial? ¿Por qué pone Pablo estos ejemplos? Porque está hablando de sostener los ministerios, ¿no? ¿Por qué pone Pablo estos ejemplos? ¿Perdón? ¿Quién fue? Don Oscar. El que pastorea la iglesia tiene derecho a recibir un cheque, ¿no? Al sostenimiento. Ajá. De eso vamos a empezar. Sí, y la relación de estos ejemplos con eso. Un trabajo
que cada uno es digno de su salario, ¿verdad? El soldado cobra o no. El agricultor recibe del fruto de su trabajo o no. Y también el pastor. Todos recibimos fruto de nuestro trabajo. ¿Tú no recibes fruto de tu trabajo? Claro. Todos recibimos fruto de nuestro trabajo. Por eso precisamente Pablo pone estos ejemplos, para que entendamos que todo el que se ocupa de hacer una tarea que beneficia a otros, tiene derecho también a recibir una compensación a cambio de la labor que realiza. La Escritura con frecuencia usa estos ejemplos para referirse al ministerio. ¿Recuerdan las palabras de Pablo cuando dice que somos como soldados de Jesucristo? Tenemos que, ¿verdad? Se nos pone ese ejemplo. La iglesia es el ejército de Dios, somos soldados de Cristo. Se pone la iglesia como la viña del Señor. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Mi padre es el labrador, y dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, ¿verdad? Todo pámpano, ¿a quiénes son los pámpanos? La iglesia, ¿verdad? Todos los que permanecemos unidos a la vid. Y cuando habla del pastor, igualmente. La iglesia es como un rebaño que está pastoreado, ¿verdad? O sea, son ejemplos claros, ilustraciones sencillas que podemos entender y que sin duda pues hace entender a los corintios que cada uno de estos ejemplos eran dignos de su compensación. Ahora, en los versículos del 8 al 10, como siempre que Pablo tiene que enfrentar a los judaizantes, él recurre a su cultura, al conocimiento de la ley, al conocimiento de lo que ocurre dentro del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando habla de la ley, se refiere a la ley de Moisés, ¿verdad? Pablo va a citar aquí esto. Digo esto como hombre, ¿no dice esto también la ley? Se refiere a esa, a la ley de ese, ¿verdad? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrá bozal al buey que trilla. Ahora, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Esto está escrito para hablarle a los animales? ¿O está escrito para hablarle a los hombres? Claro, a nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasaje del Antiguo Testamento está citando Pablo aquí? Al citar esto, ¿qué pasaje está citando él? Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, y nos vamos a dar cuenta de una cosa interesante. Deuteronomio 25, 4. Es una frase sencillita. Dice: no pondrás bozal al buey cuando trillare. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el animal, mientras que está trabajando, tiene derecho a comer. Si está pisando el grano para separar el grano de la cáscara, él tiene derecho a no tener un bozal que le impida comer, porque el obrero es digno de su salario, ¿verdad? El animal está haciendo una labor y merece, a cambio de la labor que realiza, poder sostenerse, poder alimentarse. Ahora, ¿por qué Pablo no usó quizás Deuteronomio 24, 15? Fíjense lo que dice ahí. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti al Señor y sea en ti pecado. O sea, este texto no habla más claro del salario, del jornal, de la paga. Sin embargo, usó el otro. ¿Por qué? ¿Alguien me sabría explicar por qué usó el otro y no este? ¿No? Bueno, Pablo va siempre explicando de lo poco a lo mucho. Él de lo que menos importancia tiene a lo que más importancia tiene. Es como si preparando el terreno para llevarnos a un lugar concreto, ¿verdad? Si los animales son dignos de comer, cuanto más el ser humano, ¿no? Si tenemos cuidado de los animales, ¿cómo no vamos a tener cuidado de alguien que está dedicando su vida a servirnos? Eso es lo que Pablo está haciendo con esta manera de usar la palabra. Los corintios habían sido enseñados. Pablo les había enseñado. Por eso cuando en el versículo 13 les preguntan: ¿no sabéis? Les está preguntando, o sea, les está echando en cara
que no estaban teniendo en cuenta lo que ya ellos sabían. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Nuevamente Pablo está haciendo referencia a las cosas de Israel, porque él les había enseñado a los corintios. En Corinto había muchos judíos, además de gentiles, o sea, además de griegos, había también judíos, y Pablo había enseñado, por medio de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, les había enseñado cuál era la voluntad de Dios al respecto de todo esto. Por eso él les reprende. ¿No sabéis que, verdad? Entonces los corintios tenían conocimiento, pero no estaban teniendo en cuenta ese conocimiento. Por eso Pablo les está hablando aquí esto. Ahora, vamos a ir a primera de Timoteo, capítulo 5, porque es importante que entendamos bien este tema al objeto de que sepamos cuál debe ser nuestra actitud con relación a lo que Dios nos demanda en este asunto. Primera de Timoteo capítulo 5, versos 17 y 18. Quiero que presten atención porque dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén. Y Pablo está citando las Escrituras, pero en realidad las Escrituras se refiere solamente al primer texto, al de Deuteronomio, porque el otro todavía no estaba escrito. O se supone que a estas alturas todavía no estaba escrito, porque es una frase de Jesús, que ahora vamos a ir a ver, ¿verdad? Pero antes de ir a la frase de Jesús, cuando Pablo está diciendo aquí los ancianos que gobiernan bien, ¿a quién se está haciendo? ¿A quién se está refiriendo? ¿A los viejos del pueblo? ¿Se está refiriendo a las personas mayores? ¿A quién? A los pastores. Es decir, a aquellos, el término anciano en el original es presbíteros, y es una referencia clara a los que dirigen al pueblo, a los que enseñan, cuidan, guían, conducen al pueblo. Por tanto, se está refiriendo justamente a los pastores. Entonces, los ancianos que gobiernan bien, dice ahí. Vamos a ver también, sin dejar este texto, sin dejarlo, vamos a ver Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito 1:5, para que entendamos el término anciano. Dice ahí que Pablo encargó a Tito, dice: por esta causa te dejé en Creta, en la isla de Creta, para que corrigiese lo deficiente. ¿Y qué más debía hacer? Para que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es decir, Tito tenía el encargo del apóstol Pablo que en cada ciudad, en las que él había predicado el evangelio, en cada grupo de cristianos, Tito tenía que escoger a una persona, ver, estar en contacto con ellos, descubrir qué persona le señalaba el Espíritu de Dios, que tenía llamado, que tenía capacidad, talento, dones espirituales, para ponerlo como anciano de la iglesia. Este fue el encargo que Pablo le hizo a Tito. ¿Okay? Y es importante entonces entender que ancianos estamos refiriéndonos a quienes gobiernan la iglesia. Volviendo otra vez a 1 de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien, es decir, que saben tener autoridad, que saben cuidar, que saben ayudar, que saben servir, que saben practicar, dirigir, ir delante como ejemplo, que saben tomar decisiones sabias, que favorecen al pueblo. Todo eso significa la palabra gobernar. En el original se está refiriendo a eso: el que va por delante dando ejemplo, el que sirve, el que ayuda, el que cuida, el que anima, el que sostiene, el que da alimento. A eso dice, los ancianos que gobiernan, se está refiriendo a todo eso, que hacen todo eso, que gobiernan bien, que hacen todo esto bien.
Ahí dice, sean tenidos por dignos. Es decir, que hay una dignidad en el ministerio. Y tenemos que tener cuidado, porque si bien es cierto hay muchos falsos pastores, no podemos hablar mal de todos los pastores. No podemos generalizar, porque hay siervos de Dios, entregados a la obra de Dios, que aman la obra de Dios, que se sacrifican por la obra de Dios. Y no tenemos derecho a denigrarlos, porque es una dignidad que Dios les ha dado. Y están cumpliendo fielmente con el ministerio. Por tanto, toda generalización es mala. Cuando generalizamos, estamos haciendo un juicio injusto. Y no debemos hacer eso. ¿Saben? Aquí se nos habla de la dignidad del ministerio. Ahora, ¿quiénes deben reconocer esa dignidad? La Iglesia, claro. ¿Y cómo debe reconocerla? A ver, lean el versículo, ahí está la respuesta. ¿Cómo la Iglesia debe reconocer la dignidad del ministerio? Sean tenidos, ¿por qué? Por dignos de doble honor. Es interesante notar aquí que esa palabra, honor, tenidos por digno de doble honor, en el original lo que significa es la palabra timés, que lo que significa se traduce por honor, es respeto, aprecio, reconocimiento, precio, valor, es decir, honor. Se podría traducir por el digno de doble paga. Y así lo traducen en algunas Biblias, en algunas versiones de la palabra, lo traducen el que gobierna bien, el pastor que gobierna bien, es digno de doble paga. Y esto es porque la palabra honor es la raíz de la palabra honorario. Honorario, digno de doble honorario. Y esto muchas veces se ha llevado a un límite y algunos lo exigen así y otros ni siquiera lo quieren entender así, pero siempre en todas las cosas hay que buscar el equilibrio. En todas las cosas, siempre de la palabra de Dios, hemos de tratar de averiguar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, cuál es la voluntad de Dios para esta congregación, cuál es la voluntad de Dios para nosotros como iglesia. Y eso es lo que tenemos que entender a la luz de lo que la Escritura nos enseña. Yo nunca hubiera hablado de estos temas años atrás, porque yo me sostenía por mí mismo y no tenía problema en ese sentido. Durante muchos años, llevo más de 30 años sirviendo a Dios y solamente llevo 5 que estoy cobrando de la iglesia. Pero yo he aprendido, porque Dios me lo ha hecho ver así, que si no les enseño toda la verdad, les perjudico a ustedes, porque ustedes tienen necesidad de conocer la verdad de todas las cosas. Y hay una recompensa. Y ahora lo vamos a ver, hay una recompensa cuando la iglesia cumple con la voluntad de Dios. Y hay un perjuicio cuando no cumple con la voluntad de Dios. No estoy diciendo esto para que ustedes me den ahora una doble paga, no estoy diciendo eso. Sino que tengo que enseñarles la verdad. Después hablamos de lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos como lo hacemos. Pero ahora estamos viendo qué es lo que la palabra de Dios enseña. Y la palabra de Dios enseña esto. Y esto tenemos que entender tal cual está. Ahora bien, mayormente dice los que trabajan en predicar y enseñar. Porque es un trabajo, aunque algunos se nieguen a verlo así. Y es un trabajo arduo. Y es un trabajo para el que se requiere una gran capacitación, mucha preparación. Y es un trabajo muy delicado. Porque no es fácil, no es liviano. Es un trabajo delicado y en algunos casos extenuantes. Porque el pastor no tiene una jornada de 8 horas como muchas personas, sino que el pastor trabaja 24 horas. Por poner un ejemplo, por citar un dato, el mes pasado en Estados Unidos, 3 pastores
de iglesias grandes, 3 pastores considerados hombres de éxito, se quitaron la vida. Se suicidaron. Todos los años, miles, escuchen bien, miles de pastores abandonan el ministerio. No es fácil. Por tanto, la labor pastoral es una labor delicada. Y algunos llegan al extremo de la desesperación. Gracias a Dios, nosotros no. Por lo menos hasta ahora. Pero esto debe enseñarnos que la labor ministerial no debe ser menospreciada. A veces, medio en serio, medio en broma, menospreciamos el ministerio. A veces no sabemos reconocer y debemos reconocer que esto es verdad. A veces no sabemos reconocer los ministerios. A veces lo menospreciamos, lo damos por sentado, que está ahí y ya está. Pero la labor pastoral exige mucho de los siervos de Dios, una enorme preparación. El pastor siempre está estudiando. No es como uno que trabaja, se hace su carrera de arquitecto y después ya no tiene que estudiar más. Oiga, no, el pastor tiene que estar estudiando todos los días. Además, se requiere mucha disciplina personal para mantenerte en oración, en estudio, en santidad. Se requiere mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucha dedicación, y si no, que se lo pregunten a las mujeres de los pastores. Mucha dedicación. Hay veces que a mí Montaña me llama 4 veces para comer y yo le digo, ahora. O viene o me siento a comer y ya ahí tengo que dejar lo que estoy haciendo e irme para allá. Pero se requiere mucha dedicación, mucha concentración, y eso sin contar con la enorme lucha espiritual que supone estar delante entre el pueblo y el enemigo. Que eso ustedes no lo experimentan que está ahí. Y es una lucha terrible a nivel espiritual, que hay que mantenerse todos los días. Es un milagro que los pastores podamos sobrevivir en medio de esa tarea, en medio de esa lucha. Porque el enemigo no gasta bromas. Él va a por todas. Y consigue tumbar a muchos. Pablo se ocupa de este tema. Sin dejar de este pasaje, vamos a ir un poquito antes en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 12 al 13. Fíjense lo que dice Pablo a este respecto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra, de su obra. Tened paz entre vosotros. Díganme una cosa, ¿realmente practicamos esto? ¿Reconocemos a los que trabajan? Muchas veces no. Yo puedo contar, y me sobran dedos, las personas que a veces se han dado cuenta y han venido y han dicho, pastor, gracias por lo que hace. Yo lo puedo contar con las manos y me sobran dedos. Las personas que te dicen, pastor, gracias por el esfuerzo. Y a veces, no lo digo por mí, porque no soy el único pastor que hay aquí, el único que trabaja. Aquí hay mucha gente que trabaja. Pero no reconocemos, no tenemos cuidado de eso.
Yo muchas veces, siempre que tengo reuniones con los responsables, siempre que me reúno con personas que están en la labor, siempre procuro decirle, hermano, gracias por la labor que realizáis. Hermano, quiero que sepáis que os agradezco enormemente el esfuerzo que hacéis. Yo procuro no olvidarme de eso. Pero aquí el apóstol Pablo dice, hermanos, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Y que los tengáis, bueno, y que os presiden en el Señor y os amonestan. Claro, aquí a lo mejor es donde está el problema. Nadie agradece que se le amoneste, pero es parte de nuestra labor, ¿verdad? Y si no amonestáramos, sería porque no nos importaría la iglesia. Como el papá o la mamá que reprende a su hijo, ¿verdad? ¿Por qué le reprende? Porque lo ama. Si no lo reprende es porque le da igual, no le preocupa a su hijo o su hija. Pero dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Pablo no recibió reconocimiento, no recibió estima ni recibió amor. Recibió juicio, recibió crítica y recibió incluso odio de la gente de Corinto. Y a veces pasa igual en el ministerio. Personas a las que tú estás ayudando se te vuelven contra ti, te menosprecian. ¿Esto es palabra de Dios o no? Esto que está aquí, esto que acabamos de leer, ¿es palabra de Dios? ¿Y tenemos que tenerla en cuenta o no? ¿Hay que practicarla o no? Pues, hermano, cuando se tope con el ujier que está en la puerta, dígale, hermano o hermana, gracias por la labor que hace. Y cuando se tope con alguien que está en la cocina preparando cualquier cosa, dígale, hermana, gracias por la labor que hace. Porque dice la palabra, reconocer a los que trabajan entre vosotros. Amén. La predicación y la enseñanza, volviendo otra vez al texto, dice, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Porque la predicación y la enseñanza está relacionada con hacer entender las Escrituras, con hacer sencillo, entendible el mensaje de la palabra de Dios, hacer que las personas puedan comprenderla para poder llevarla a la práctica, porque es practicando la Escritura que nuestras vidas se acercan a Dios y cambiamos. Cuando entendemos la palabra y la aplicamos a nuestra vida. No se cambia por el conocimiento, se cambia por la práctica del conocimiento. ¿Están de acuerdo o no? Yo conozco gente que conoce mucha Biblia, pero cuya vida es un verdadero desastre. ¿De qué le sirve ese conocimiento? Absolutamente de nada, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, pues la Escritura dice... Y en 1 Corintios, donde estábamos, dice, volviendo a 1 Corintios, dice ahí, en el versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. Así que él está argumentando que si el hombre hace que el animal que trabaja para él, Dios ordena que lo cuide, cuanto más al hombre o a la mujer que está sirviendo a Dios, ¿verdad? Tenemos que preocuparnos de eso. Si Dios quiere que el hombre cuide a sus animales, cuanto más que cuidemos a los siervos, a los pastores que dirigen y presiden el rebaño. ¿No es mucho más importante el hombre, el siervo, que el animal? Bueno, solo en algunos casos. Hay una persona que cuando habla con ella dice, cada vez que cuanto más conozco a los hombres, más amo a los perros. No, dice, cuanto más conozco a los hombres, más amo a mi perro. Sí, pero Dios no está hablando a los animales, le está hablando a nosotros, ¿verdad? A la iglesia, a nosotros los seres humanos. Y la pregunta es, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O realmente se está preocupando Dios de los que le servimos? ¿Qué piensan ustedes? Claro.
Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Sobre todo porque Pablo no lo hacía solo por sí mismo, sino también por aquellos que iban a venir detrás. Vamos a leer los versículos del 10 en adelante. Dice, o lo dice enteramente por nosotros. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza ¿de qué? De recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Hasta ahí, hasta el versículo 12. ¿A qué se refiere a otros? A esos otros. Ajá, ahora vamos a hablar de eso. ¿Quiénes son esos otros, no? Pero vamos por el principio. Porque con esperanza debe arar el que ara. Es decir, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo ahí? ¿A qué se refiere él? De que con esperanza debe arar el que ara. ¿Esperanza de qué? Claro, de que su trabajo le va a tener alguna recompensa de su trabajo, ¿no? Y esto es lo que está hablando el apóstol ahí, de recibir el fruto o recompensa de su trabajo. Pero Pablo no está hablando del que ara literalmente, está hablando del ministerio, ¿verdad? Está pensando en los obreros de la iglesia que deberían participar en las bendiciones materiales que Dios le da a su pueblo. Si Dios bendice a su pueblo, el pueblo tiene que bendecir a los siervos también, porque el siervo está sirviendo al pueblo de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Sí o sí? Claro. Por eso Pablo utiliza este argumento, ¿no?, que tiene ahí en el versículo 11, ¿no? Es la conclusión lógica a la que se tiene que llegar en este asunto, ¿no? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿a qué se refiere? Predicar, enseñar, aconsejar, consolar, visitar, ayudar. Bueno, si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Y el argumento continúa. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿a quiénes se refiere Pablo al decir si otros participan de este derecho sobre vosotros? ¿A los no judíos? No. ¿A los que no son pueblo de Dios? Cuando tú trabajas, trabajando y sobre unos derechos que tú le trabajas por eso. Al jefe no. No. ¿Quiénes se benefician de nuestro trabajo? Por ejemplo, los funcionarios, ¿de qué viven? De nuestros impuestos, ¿no? ¿Y los médicos de qué cobran? ¿Y la policía? E incluso los políticos, ¿no? Que son unos chorizos, ¿verdad? En la mayoría de los casos, ¿no viven de nosotros? ¿De nuestro trabajo? Y si ellos hacen uso de ese derecho que tienen sobre nosotros, cuanto más los que servimos, no justamente en engañaros ni en llevaros a perjuicios, sino justamente en ayudaros, ¿no? Cuanto más nosotros, dice Pablo. Si nosotros sembramos lo espiritual, ¿qué tiene de malo que sembremos, o sea, que recojamos lo material? Es lo lógico. Cuando nosotros vamos al médico, el médico nos atiende porque está cobrando, o no cobran los médicos. Claro, pero tú cuando estás trabajando, mira tu nómina y verás que te descuentan derechos comunes, deducciones de datos comunes, ¿cómo le llaman? Deducciones comunes, etcétera. Ahí te están descontando el dinero para la seguridad social.
Si eres autónomo, tienes que pagar tu autónomo. Si trabajas en el régimen general, tú pagas la seguridad social. Y después, todos los años, haces tu declaración de la renta y te descuentan tus impuestos, y de ahí, pues, estás pagando al que está trabajando en el ayuntamiento, le estás pagando al que está trabajando en el cabildo, le estás pagando al policía que te pone la multa, pues le estás pagando de tu trabajo. Al guardia civil que te para en carretera, tú le estás pagando está comiendo del fruto de tu trabajo. Porque ¿de qué viven ellos? De lo que el Estado les paga. ¿Y de dónde cobra el Estado? ¿De nosotros? ¿Sí o sí? ¿Es así? Y ahora, ¿es más importante, pregunto, es más importante la labor del funcionario que está ahí trabajando en la delegación de gobierno y que te trata mal y te trata de cualquier manera, que la labor del pastor que está todos los días tratando de ayudarte, de enseñarte, de corregirte, de visitarte cuando lo necesitas? ¿Es más importante esa que esta? Si el funcionario cobra, ¿no tiene derecho el pastor a cobrar por el trabajo que realiza? ¿Sí o sí? Pues a eso es a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí. Se refiere a que si otros están siendo sostenidos económicamente de nuestro trabajo, la Iglesia tiene que sostener a quienes les sirven, a quienes trabajan sirviéndoles. Se refiere a esos otros, ¿ok? Profesores, policías, médicos, funcionarios, como digo, incluso los políticos, ¿no? Algunas personas piensan, y esta mañana justamente, y mira que no me acordaba yo de que el tema de hoy iba de esta cuestión, no me acordaba, pero esta mañana en el Face vi una viñeta que habían puesto de alguien que está siempre atacando a los falsos pastores, pero atacando a los falsos pastores, como no tiene medida, ataca a todos en general. Y entonces pone una viñeta, un dibujo, como de una historieta cómica, donde pone a uno con los pies encima de la mesa y así, y diciendo: yo también me voy a dedicar al ministerio a tiempo completo. Dando a entender que el ministerio a tiempo completo es estar con los pies en lo alto de una mesa y sin hacer nada. Eso es una vergüenza, eso es un insulto a quienes nos dedicamos al ministerio de verdad. Puede que haya alguno que haga eso, pero la mayoría de los pastores nos ganamos con el sudor de nuestra frente el salario que recibimos de la Iglesia. Entonces hay que tener cuidado, no podemos generalizar, no podemos pensar que realmente todos los pastores son unos sinvergüenzas, porque hay algunos que de verdad lo son. Pero miren, ¿alguien tiene un billete, por favor? ¿Alguien tiene un billete? No, no se lo voy a quitar, no se lo voy a quitar. Miren, una preguntita. ¿Ustedes saben que existe el dinero falso? Sí. ¿Por qué se falsifica el dinero? Porque tiene valor. Porque tiene valor. Nadie se va a poner a falsificar, pues, un ticket de un parking. Porque eso no, un ticket de un parking. Es decir, después de que tú pagas, ¿alguien te va a falsificar lo que tú has pagado? No tiene sentido. Miren, esto se falsifica porque tiene valor. Ahora, nosotros sabemos que hay dinero falso, ¿o no? Si yo les digo que hay dinero falso, ¿les estoy diciendo que tienen que tirar todo el dinero que tienen? Hay que revisar. ¿Será falso este? Hay que revisar. Hay posibilidad de que sea falso, ¿no? A ver, ¿lo tiramos entonces? ¿Ustedes me entienden lo que les quiero decir? Que haya dinero falso no quiere decir que todo el dinero sea falso. Que haya ministros que sean falsos no quiere decir que todos los ministros lo sean. No vamos a menospreciar a todos porque hay alguna uva podrida, no vamos a tirar todo el racimo, ¿verdad? Quitamos la que está podrida, lavamos el racimito y nos lo comemos. Amén.
A pesar de lo que algunos piensan, los pastores trabajamos arduamente en una tarea que no es fácil y que tiene una enorme responsabilidad. Porque cuando alguien viene a pedirte consejo, uno tiene que medir muy bien qué es lo que va a decir, cómo lo va a decir, por qué lo va a decir y, lo que es más importante, qué consecuencias pueden tener ese consejo. Y un pastor puede ayudar y edificar una vida o puede destruirla, ¿verdad? Por tanto, la responsabilidad es muy amplia, es muy grande. Y en la dirección del pueblo de Dios, en la enseñanza, en la consejería, en la visitación, en la ayuda, en todas esas áreas en las que trabaja un pastor, hay mucha responsabilidad. A mí me han llamado a las 4 de la mañana y no pueden decir que yo no haya aparecido. O a las 2, o a las 3, o a la hora que sea. A mí me han llamado por la mañana, por la tarde, a mediodía, y yo he dejado mi comida encima de la mesa y he salido corriendo, porque es mi labor, es mi responsabilidad. Y esto lo sabéis bien algunos de vosotros. Cuando me habéis necesitado, yo he estado ahí. Porque es mi pasión. No lo hago por el dinero que recibo, créanme. Yo no soy un falso pastor que trabaja por lo que gana, sino que sirvo a Dios porque realmente he sido llamado por Dios y amo servir la obra, amo servir a Dios y amo servir a mis hermanos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Trabajamos en temas más delicados que un funcionario. A veces más que un médico. Y a veces más que un juez. Porque tratamos asuntos que tienen que ver con... a ver, se me ha ido aquí el... Tratamos asuntos que tienen que ver con la eternidad de las almas. Un juez trata asuntos temporales. Un médico puede darte salud física, pero es más importante la salud física o la salud espiritual que te puede llevar a la eternidad. Y eso es importante, ¿no? Se me ha ido esto, como tiene pantalla táctil, con un toquecito se te va. Ahora bien, ¿tenemos derecho los pastores de vivir de nuestro trabajo? Este es el tema. El tema que está atacando aquí el apóstol Pablo. ¿Qué creen? ¿Qué responden? ¿Tiene derecho un siervo de Dios a vivir de su trabajo o no? Un buen siervo de Dios. Sin embargo, fíjense lo que dice Pablo en el versículo 12. Cuando él ha preguntado si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Es decir, Pablo se pudo permitir el lujo durante año y medio que estuvo en Corinto. Se pudo permitir el lujo de no ser carga a la iglesia. Durante año y medio Pablo estuvo trabajando de su propio, viviendo de su propio trabajo, justamente para no ser tropiezo. Cuando él dice no hemos usado de este derecho, se refiere a él, a Silas y a Timoteo, que eran sus colaboradores que estaban con él allí en Corinto. No sabemos si es que Silas y Timoteo también colaboraron con él en el trabajo secular de hacer carpas, o es que Pablo los mantenía de su propio trabajo. Pero sabemos que no fueron carga para la iglesia. Decidieron no poner obstáculo al Evangelio de Cristo. Durante año y medio estuvieron compaginando el trabajo secular con el trabajo espiritual.
Por eso él dice ahí, lo soportamos todo. Soportaron muchas cosas por causa de la obra, por amor a los mismos que ahora lo estaban poniendo en cuestión, lo estaban juzgando. Como decía, yo llevo 30 y tantos años sirviendo a Dios. El otro día me decía alguien, no voy a decir el nombre, pero me decía, he hablado con alguien que te conoce y me ha dicho que tú te viniste de Jerez porque no te dejaron hacer lo que tú querías, que tú no eres ni pastor ni nada. Bueno, ya se pueden imaginar, ¿no? Yo fui ordenado pastor el día 8 de abril de 1984. Ya ha llovido desde entonces, pero mucho antes ya yo estaba sirviendo al Señor. En el año 80 ya yo estaba predicando el Evangelio en Villamartín. Después en Algodonales, en Ubrique, en Arcos de la Frontera, por supuesto en Jerez de la Frontera. Fui ordenado al ministerio por la imposición de manos de mi pastor, Manuel Espejo Sánchez, y por la imposición de manos del pastor Miguel Ángel Tiscar, que había sido sacerdote durante 25 años, y cuando él puso sus manos sobre mí, llevaba otros 25 años ya de pastor. Un sacerdote católico que dejó la sotana y se convirtió al Evangelio, de la Iglesia Evangélica Española. Impuso sus manos sobre mí también el pastor, ¿cómo se llamaba? Rodolfo Loyola, pastor de la Biblia Abierta de Madrid, que era un cubano afincado en Madrid, autor de muchos libros, era un poeta maravilloso, ya está con el Señor. Miguel Ángel Tisca también, porque eran mayores. Y también el hermano Larry McNeil, director del seminario evangélico que entonces estaba en Azuqueca de Henares, Guadalajara, Madrid, y que ahora está en Córdoba. Ellos 4 impusieron sus manos sobre mí para ordenarme al ministerio pastoral. Desde entonces hasta el año 2008 yo estuve compaginando mi tiempo de ministerio con el trabajo. Yo trabajaba para ganarme la vida. Pablo hizo exactamente lo mismo. ¿Saben? Un día un pastor me dijo que yo hacía mal por estar trabajando secularmente y dedicado a la obra, que yo estaba en pecado, que el siervo de Dios se tiene que dedicar única y exclusivamente a la obra del Señor. Si no, no estábamos enseñando correctamente a la iglesia. Pero la palabra de Dios nos enseña que el apóstol Pablo también estaba dedicado a la obra de Dios y trabajaba con sus propias manos para no ser carga a la iglesia. Yo solo empecé a cobrar de esta iglesia en el año 2008, bueno, al final, a partir del 2009, porque fue el 2008 yo cerré la tienda, en diciembre del 2008, y a partir del 2009 comencé a cobrar de esta iglesia y empecé a cobrar 500 euros mensuales. Y porque me obligaron. Actualmente, ustedes saben lo que yo cobro, 1.000 euros de la iglesia. Yo cobro 1.000 euros por el trabajo que realizo en esta congregación. Y ahora estoy dedicado todo el tiempo a la obra del Señor. Para mí es una bendición poder estar dedicado todo el tiempo a la obra del Señor. Pero durante años no pude hacerlo porque en conciencia esta iglesia no me podía sostener. Esta iglesia no tenía la capacidad numérica ni económica para poder sostenerme a mí, a mi familia. Por eso yo no permití que la iglesia, a pesar de que algunos hermanos me decían, pastor, y yo decía, no, no es el momento, no es el momento. Entonces, no hay nada de malo en trabajar en las dos cosas al mismo tiempo. Cuando el Señor ordena que el que predica el Evangelio, viva del Evangelio, le está dando un mandamiento a la iglesia, no al siervo que vive. Es decir, es la iglesia la que tiene el deber de proveer para el sostenimiento del siervo de Dios. Pero el siervo de Dios no está obligado a cobrar de la iglesia, sino que eso es una prerrogativa que Dios nos otorga. Podemos dedicarnos
a cobrar de la iglesia, o podemos compaginar un trabajo secular y el trabajo de la iglesia si la iglesia no tiene la capacidad necesaria para sostener al ministerio. Porque cuando un siervo de Dios exige lo que la iglesia no le puede dar, ahí es donde yo creo que está cometiéndose un pecado. Y eso ocurre en muchísimos lugares. Iglesias muy pequeñitas donde el siervo exige y exige, exprime y reprime para que se le dé un salario cuando la iglesia realmente no le puede dar ese salario. Y si no se lo da, pues ya monta en cólera y acusaciones y le está robándole a Dios y no sé qué, cuando el verdadero ladrón es el que está exigiendo que se le dé lo que no tiene para darle. Amén. Cuando Pablo llegó a Corinto, como digo, estuvo 1 año y medio viviendo de su propio trabajo de hacer tiendas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, ya lo vimos, lo estudiamos, el libro de Hechos de los Apóstoles, y desde los versículos 1 al versículo 5, ahí se nos dice que Pablo trabajaba con sus propias manos. ¿Por qué lo hizo así? Dice aquí, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Es decir, Pablo no quería ser mal interpretado, no quería que nadie creyera que él predicaba el Evangelio por codicia o por avaricia. Él quería dejar claro que no estaba interesado en que le confundieran. Él estaba interesado más bien que pensar que lo único que a él le importaba eran las personas, no lo que pudiera sacar de ellas. Y eso es lo que marca la diferencia entre un verdadero siervo de Dios y alguien que es un ladrón. El verdadero siervo de Dios se interesa de las personas. El ladrón se interesa de lo que puede sacar de las personas. ¿No creen? Fíjense lo que dice Pablo en 2 de Corintios 6, versículo 3. Esta es la actitud correcta, la actitud que ayuda, o sea, que lleva al apóstol a hacer lo que hace, de la manera que lo hace. Dice el versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Amén. 2 de Corintios 6:3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Que nadie me diga a mí que yo sirvo al Señor por dinero, porque es una tontería. Pues llevo muchos años demostrando que eso no es así. El otro día me acusaron de, claro, como usted está sentado en una silla y cobrando de la gente de la iglesia. En fin. ¿No es una actitud diferente la de Pablo a la de muchos siervos de hoy? O muchos que se llaman apóstoles y que maltratan al pueblo de Dios para sacarle lo que no tiene. Efectivamente. Hay quien, ahora vamos a hablar del asalariado, de quien ve el ministerio como una oportunidad de enriquecimiento. Y en Latinoamérica, con perdón, hay muchos así. También los hay aquí, ¿eh? También los hay aquí. También los hay aquí. No es que... También los hay aquí. No hace falta irse a Colombia. También los hay aquí. Y en la isla de al lado. ¿Pero por qué Colombia? No, porque alguien dijo, en Colombia. Pero no hay que irse ni a Colombia, ni a México, ni a Honduras. No. Aquí también los hay. Es gente que maldicen al pueblo de Dios y le llama ladrón, cuando en realidad los ladrones son ellos. No hay que irse muy lejos, los tenemos cerquita. Fíjense lo que dice Pablo, 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11. Como pueden darse cuenta, Pablo trata este tema en la primera epístola y en la segunda sigue hablando de lo mismo. Porque parece que los corintios como que no tuvieron bastante con la primera. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 7.
Dice, pequé yo, dice Pablo, pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuantos os he predicado el evangelio de Dios de balde. Es decir, pequé yo por predicaros de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. O sea, Pablo lo tenía claro. En Corinto él no iba a vivir del evangelio. En Corinto él iba a seguir manteniéndose con su propio trabajo o con las ofrendas de la iglesia de Filipo, que fue la iglesia que estuvo mandándole ofrenda para que él pudiera dedicarse por completo al evangelio. El primer año y medio estuvo viviendo de su propio trabajo. Después, cuando llegaron Silas y Timoteo con las ofrendas de de Filipo, Pablo pudo dedicarse por entero a la obra del ministerio. Hechos 18:5 lo dice. Cuando ellos le encontraron así, le encontraron ya dedicado por entero a la obra del Señor. Pero porque la iglesia de Filipo le estaba sosteniendo económicamente para que no tuviera que trabajar, para que se dedicara única y exclusivamente al ministerio. Fíjense en Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo dice a partir del versículo 14, sin embargo, Pablo está diciendo, mire, el pasaje, uno de los pasajes más conocidos de la Biblia es Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? ¿Sabes? Qué bonito queda eso en una tarjeta, ¿verdad? Con florecita, algunos le ponen hasta música. ¡Ay, que nos encantan las promesas! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y parece que estuviéramos diciendo que eso es un cheque en blanco para que hagamos lo que nos dé la gana. Y oiga, no. Cuando estudiamos el contexto, ahí Pablo está diciendo, puedo soportar hambre. Leamos el contexto. Versículo 12, o incluso desde el 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin, le dice Pablo a los filipenses, habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hicisteis bien en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Amén. Es decir, la iglesia de Filipo estaba preocupada por el apóstol Pablo. Y esa actitud de ellos les hacía recoger ofrendas y enviárselas para que el apóstol pudiera tener una casa, pudiera tener tiempo para poder dedicarse a la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, para que pudiera servir al Señor. Es decir, la iglesia de Filipo no tenía a Pablo allí en Filipo. Pablo estaba en Corinto, pero la iglesia de Filipo le enviaba a la iglesia de Corinto a Pablo para que él pudiera dedicarse a la obra. Es decir, misioneros. Amén. Esa iglesia de Macedonia, Filipo, era un claro ejemplo de lo que es contribuir voluntariamente a la obra de Dios. Y aunque Pablo lo dice bien claro, versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde. ¿En qué cuenta? ¿En la mía? En la vuestra. Es decir, cuando ustedes dan para la obra de Dios, eso les cuenta a ustedes.
delante de Dios. Y esto es importante que lo entendáis, porque vamos a ver ahora un pasaje en el Evangelio donde se aclara este tema, ¿no? Versículo 13, vamos a ir a 1 Corintios 9:13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Como decía antes, esta pregunta conlleva un reproche de verdad del apóstol Pablo, porque ellos habían sido enseñados, instruidos por el apóstol en estas cuestiones. Debían conocer cuáles eran las disposiciones de Dios en cuanto al sostenimiento de los ministerios, de los sacerdotes y de los levitas. Está citando Deuteronomio capítulo 18, del 1 al 8, ¿no? Ahora, incluso si dejáramos de lado el conocimiento del Antiguo Testamento, aunque supongamos que los corintios no conocieran el Antiguo Testamento, que lo conocían, porque Pablo les dijo, no sabéis, como decía, reprochándoselo, que estaban actuando como si no lo supieran, pero lo sabían. Pero vamos a suponer que no lo tuvieran ese conocimiento. No veían a ellos en los cultos paganos, de los que muchos de ellos venían. No veían como los sacerdotes eran sostenidos de las ofrendas que la gente, el pueblo traía cuando venía a adorar a sus ídolos. Aún en los pueblos paganos se sostienen a los sacerdotes, se sostienen a los que se dedican al templo. Y esto es algo que le quita cualquier excusa a aquellos que dicen, no, pero es que el siervo de Dios quiere mantenerse, que trabaje. Oiga, pero no está trabajando. ¿O no es trabajo lo que hacemos? Pablo cita aquí en el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Mire, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Se está refiriendo a Mateo capítulo 10, donde el Señor Jesús aclaró. Vamos a verlo, por favor. ¿Me perdonan 5 minutitos? Mateo capítulo 10. Dice ahí, vamos a leerlo a partir del versículo 8, por ejemplo. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Algunos dicen, ve, el pastor no tiene que cobrar. Oiga, vamos a seguir leyendo el contexto, ¿vale? Vamos a seguir leyendo el contexto. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Amén. Así que dice, es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea en que entréis, donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posar allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Es decir, en las instrucciones que Jesús le dio a sus discípulos, aquellos que mandó a predicar, y no se refería solamente, esto después lo va a repetir con los 70, aquí se refiere a los 12 apóstoles, pero más adelante con los 70 le va a decir lo mismo. Es decir, los que sirven del Evangelio, los que sirven al Evangelio deben vivir del Evangelio. Y quiero que lean conmigo lo que os decía antes de la recompensa. Capítulo 11 de Mateo. Capítulo 11. No, capítulo 10. Seguimos en el capítulo 10. Versículo 40. Capítulo 10, versículo 40. Fíjense lo que dice Jesús. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta,
Es decir, a alguien que predica la palabra de Dios, a un siervo de Dios. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, ¿recompensa de qué? De profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no quedará sin su recompensa. Amén. Es decir, que hay promesa de Dios de recompensar a aquel que sostiene el ministerio, aquel que se ocupa de los siervos de Dios. Y esto es importante que lo entendamos. Pero se nos ha ido el tiempo y no hay tiempo para más. Así que, ¿alguna pregunta antes de que lo dejemos? ¿No hay pregunta? No, solo que digamos, como usted dice, no se puede. Hay un dicho que dice: a que le caiga el guante que se lo chanque. ¿Y qué quiere decir? Que los que no son buenos pastores o buenos siervos, entonces les va todas esas cosas que salen por internet. Claro. No es que se ofenda a todos, sino que va dirigido especialmente a esos que no ofenden. Pero depende de cómo lo hagamos, se puede entender que se está hablando de unos cuantos o se está hablando de todos. Y entonces muchas veces el problema es que Internet lo ve mucha gente. Y hoy en día esa campaña que hay contra los diezmos y contra los pastores que abusan, se está haciendo general. Y se está criticando a todos los pastores. Los pastores son unos chorizos. Ahí se está generalizando. Eso no es justo, porque hay pastores que no son chorizos. Los pastores son unos perezosos que deben irse a la lista del paro. Oiga, todos los pastores no somos perezosos. Esa es la verdad. Decir otra cosa es mentir, ¿no? ¿Sabes de qué te ríes, Carmen? Es como ahora dicen todos los políticos son chorizos. Claro, también hay gente que está en la política por vocación, ¿no? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Bueno, pues entonces la próxima semana seguimos donde lo dejamos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Lo que sí es que es importante, hermanos, yo creo que es importante que debemos reflexionar sobre estas cosas, porque yo estoy seguro, convencido, de que algunos de los que estamos aquí, que nos reunimos aquí hace tiempo, algunos ni siquiera se han planteado que los pastores tenemos gastos, que tenemos que pagar casa, que tenemos que pagar comida, que tenemos que pagar gasoil, teléfono. Algunos ni siquiera se lo plantea. Y cuando se pasa la ofrenda el domingo, pues coge la calderilla que le sobra, si es que tiene calderilla, si no, no echa nada, y no se percata de que si tú no colaboras en el sostenimiento del pastor, la carga recae sobre el resto. Y a veces el pastor, no es solo el gasto del pastor, esta congregación tiene un presupuesto mensual aproximado de 2.500 euros. Porque 1.000 que cobra el pastor, 1.000 que cuestan los locales, más 500 de gastos. Gastos desde productos de limpieza, teléfono, página web, etcétera. Esta iglesia tiene unos gastos mensuales de 2.500 euros. ¿Y de dónde creen ustedes que salen? Pues de un grupo de 10 personas. En la mayoría de los casos, de un grupo de 10 personas, no llega a más. Gente que tienen conciencia y que se dan cuenta de estas cosas, ¿no? Entonces yo les pido, mediten sobre estas cosas, porque cuando ustedes hacen la voluntad de Dios, ustedes reciben también recompensa. Amén. Entonces, seguimos adelante en el conocimiento de la verdad. Amén. Por favor, mañana, los que puedan, a partir de las 9 de la mañana, se estará aquí preparando la